Bueno, en el día de hoy vamos a ver un par de temitas que nos quedaron del práctico 14, eh, que tienen que ver con el cambio de ejes de coordenadas para integrar. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a integrar con respecto al eje X, y ahora vamos a ver que hay casos en donde por ahí resulta conveniente plantear la integral e integrar con respecto al eje de las Y. Vamos a recordar con un ejemplito. Nosotros habíamos visto cómo calcular el área encerrada entre dos funciones, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que queremos calcular el área encerrada entre las funciones o las curvas y igual a la raíz de x, supongamos, x igual a menos x igual a menos x más 6, perdón, igual a menos x más 6 con y igual a 1. Bueno, como hacíamos en estos casos, lo primero que tratamos de hacer es encontrar la región de integración, ¿sí? En este caso, entonces, la recta y igual a 1, supongamos que sería esta, es una recta horizontal que corta al eje de la Y en 1. La función menos x más 6 es una función lineal. Bueno, tendría que llegar allá arriba hasta 6, ¿sí? Vamos a tratar de hacer un poquito más abajo esta. Tomar una escala más chiquita para poder graficarlo. ¿Cuál era? Igual a 1. Bueno, entonces igual a 1, supongamos que es esta recta. Vuelvo a intentar graficar. Menos x más 6 es una recta que va a cortar al eje de la Y en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y pendiente menos 1 quiere decir que me corro 1 y bajo 1, ¿sí? O sea que la recta sería más o menos algo así. Debería cortar al eje de las X también en 6, porque me voy corriendo 1 y bajo 1, me corro 1 y bajo 1. Si acá corta en 6, acá también me va a cortar en 6, ¿está bien? Y la otra función, que es y igual a la raíz de x, sería una curva. Cuando la x vale 1, la y va a valer 1, por ejemplo. Cuando la x valga 2, cuando la x valga 4, mejor dicho. 4, bueno, un poquito más grande, voy a tener que tomar la escala. 1, 2, más o menos por acá estará 3, 4, 5 y 6. Entonces dije, cuando la x toma el valor 4, la raíz de 4 me quedaría 2, ¿sí? O sea que más o menos tendría ese puntito ahí. Es decir, que la función esta raíz de x va a ser algo así. En 1 dijimos que vale 1. Bueno, sería algo así. Bien. Sería la mitad de la parábola, pero la parábola invertida, ¿sí? Abrazando al eje de las X sería, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuál es el área encerrada entre estas tres funciones? El área que queda determinada entre esas tres funciones, el área que quiero calcular sería esta. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué ocurre?
normalmente, como decíamos, cuando planteo la integral con respecto al eje de las X, nosotros ¿qué hacíamos? Encontrábamos, primero que nada, tenemos que encontrar los puntos de intersección entre las distintas curvas, ¿sí? Entonces, ¿qué punto de intersección tengo acá? Este, por un lado, que ya no necesitaría encontrarlo, pero si no, lo puedo plantear. Sería el punto en donde se cruzan cuáles funciones. La recta esta que habíamos puesto, y igual a 1, ¿sí?, con la curva raíz de x. Entonces, para encontrar ese punto, si ese punto no lo conozco, supongamos que le pongo A, para encontrar el punto A, tengo que plantear un sistemita entre las dos curvas que se cortan supuestamente en ese punto A. En este caso sería la recta y igual a 1 con la curva y igual a la raíz de x. Bueno, si la y es igual a 1, puedo reemplazar el 1 en la y, ¿sí?, y me quedaría 1 igual a la raíz de x. Con lo cual, de ahí puedo despejar y encontrar, pasando la raíz al otro lado, como al cuadrado, sería que 1 al cuadrado es igual a x, o sea, 1 es igual a x. Lo que ya sabíamos, el punto de coordenadas 1, 1 es el A, ¿sí? ¿Qué otro punto de intersección tengo en esta región? Tengo que encontrar este otro punto, sería el, llamémosle B. Para encontrar el punto B, ¿qué tengo que hacer? Plantear también un sistemita entre las dos curvas que se cortan en el punto B. ¿Y esas dos curvas cuáles son? La raíz, de nuevo, igual a la raíz de x, y la recta, que es igual a menos x más 6. Para resolver este sistema, como y es igual a la raíz de x, también la y es igual a menos x más 6, si los valores de y supuestamente tienen que coincidir en ese punto, entonces el segundo miembro lo puedo igualar. Así puedo igualar esta función con esta otra. Aplico el método de igualación, diría acá. Entonces voy a decir, raíz de x tiene que ser igual a menos x más 6. ¿Qué puedo hacer para despejar esta raíz? Bueno, puedo elevar al cuadrado en ambos lados, ¿sí? Al elevar al cuadrado, esto elevado al cuadrado, como la x va a ser un valor positivo, puedo simplificar el cuadrado con la raíz y me quedaría x por un lado y del otro lado menos x más 6 elevado al cuadrado, ¿sí? O sea, elevo al cuadrado en ambos lados, ¿sí? Si desarrollo el cuadrado de este binomio, ¿qué me queda? X igual menos x elevado al cuadrado quedaría x al cuadrado. El doble de este por este me quedaría menos 2 por 6, 12x. Y 6 al cuadrado, que quedarían 36. Pasando esta x al segundo miembro, quiero decir, igualando a 0, me queda x cuadrado, menos 12 y menos 1x que paso por allá serían menos 13x más 36. Bueno, si resuelvo, esta es una ecuación cuadrática de segundo grado, y entonces los valores de x que resuelven esa ecuación cuadrática serían, esperen que busco la calculadora, ¿cuánto? A ver, uno de estos valores sería ahí cerca de 4, si no es 4, ¿sí? Bueno, el valor de A, el coeficiente A es 1, el valor del coeficiente de B es menos 13, y el C 36. Las raíces, una me da 9 y la otra me da 4, efectivamente. Una me da 4 y la otra me da 9. En este gráfico, 4 sería este valor, el que nos interesa, dijimos, debería coincidir ahí en 4. ¿Y el otro 9 cuál será? Y porque si esta es una cuadrática, se supone que esta función raíz de x, si la continuaría para allá, para abajo, posiblemente allá abajo se corte para cuando la x vale 9 y habría que ver cuánto vale la y, ¿está bien? Pero ese valor no me interesa porque la región de integración está hasta ahí nomás, ¿sí? O sea que de estos me quedaría con el 4, ¿sí? Que es este punto de acá, ¿sí? Bueno, y finalmente, ¿qué otro punto me queda por encontrar? Donde se corta la recta y igual a 1, acá, con la recta esta que está inclinada.
a este punto le llamo el punto C. El punto C tendría coordenadas, o mejor dicho, para encontrar las coordenadas del punto C, igualo, ¿qué funciones? Dijimos, igual a 1, que se corta ahí, con la otra función, que es la recta de ecuación menos x más 6. Bueno, también realizando la igualación, ¿sí? 1 igual menos x más 6, puedo pasar el menos x al primer miembro para que me quede positiva, y el 6, con este 1 que pasa restando, me quedarían 5. Bueno, ¿qué es lo que suponíamos? Ese punto C tiene coordenadas 5, 1. ¿Sí? El punto C tiene coordenadas 5, 1. El punto B tendrá coordenadas 4, 2. Y el punto A que tenía coordenadas 1, 1. ¿Sí? Bueno, una vez que encontramos los valores donde se cortan las funciones, ahora sí, para poder encontrar este área, yo tenía que integrar entre un punto y el otro, siempre de la función f menos la función g. ¿Se acuerdan que era la función que estaba arriba menos la función que está abajo? ¿Sí? Entonces, el área de la región que está pintada va a ser entonces la integral desde el punto A hasta el punto B. Tengo que sacar la coordenada x, digamos, de A hasta la coordenada x del B. Es decir, desde el 1 hasta el 4, desde 1 hasta 4, de la función que está arriba menos la función que está abajo. La función que está arriba es la curva, que era la raíz de x, ¿sí? La raíz de x, menos la función que está abajo, que sería 1, ¿está bien? Menos 1. Y esto diferencial de x. Pero eso, ¿qué me daría? Me daría este pedacito desde el 1 hasta el 4 solamente, ¿sí? Voy a pintarlo un poco más. Me estaría dando esto. ¿Lo ven? ¿Podría haber integrado desde 1 hasta 5 directamente? ¿Qué pasaba si integraba desde 1 hasta 5? En ese caso no puedo, porque no tengo siempre una función f arriba y una función g abajo. ¿Se dan cuenta? Porque entre el 1 y el 4 tengo la raíz cuadrada arriba y el 1 abajo. Pero entre el 4 y el 5, la función que está arriba es la recta y la función que está abajo sigue siendo 1. ¿Está bien? O sea, por eso tengo que separar en este caso la integral. Para calcular el área, tengo que plantear dos integrales. Esta sería una, más la integral. Entonces dijimos, desde este otro punto, 4, hasta el punto C, que la coordenada x de C vale 5, o sea, desde 4 hasta 5, ¿de quién? ¿De quién? Siempre es la función que está arriba menos la función que está abajo. Entonces, entre el 4 y el 5, ¿cuál es la función que está arriba? La recta, que era menos x más 6. O sea, menos x más 6, menos la función que está abajo, ¿cuál era? 1. Era la recta esta que era igual a 1, menos 1, ¿sí? 6 menos 1, podría directamente poner 5, ¿de acuerdo? Hago esta resta, y eso ya lo puedo acomodar y poner 6 menos 1, 5 directamente. Y ahora sí, esto me queda diferencial de x también, ¿sí? Bueno, como ven acá, para entonces encontrar el área, tuve que plantear dos integrales, ¿sí? Dos integrales. Una integral para encontrar este pedacito de área, y otra integral para encontrar este otro que me quedó cuadriculado ahí, ese otro pedacito de área, ¿sí? Bien, lo que vamos a ver ahora, entonces, es un tema que nos facilita para encontrar, en este caso, el área, planteando una sola integral. El beneficio de esto que vamos a ver ahora es el de poder
encontrar el mismo área, digamos, el área de la misma región, pero integrando con respecto al eje Y, que ahora vamos a ver cómo se hace, y de esa manera me va a permitir resolver con una sola integral para calcular ese área, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner, no quiero borrar el dibujito porque lo vamos a necesitar. Bien, y entonces lo que vamos a ver ahora es cambio de la variable de integración. Y entonces, supongamos que tenemos que integrar una región como la que voy a representar ahora, de una curva. ¿Se acuerdan que antes siempre restábamos la función que está arriba menos la función que está abajo? ¿Sí? Ahora supongamos que tenemos dos funciones, W y B, donde la función, supongamos que esta es la función W, al ser una función que está dado en este sentido, ahora es una función que depende de Y, ¿sí? Y esta otra, para que sea función, en realidad no podría ser así, ¿no es cierto? Tendría que ser algo así. Supongamos que para que sea función, bueno, en realidad no va a ser una función, sino que va a ser una expresión, ¿sí? W que depende de Y. Vamos a ponerlo así. Una expresión W que depende de Y, que puede ser así, supongamos, y otra así. Y esta sería una función que la puedo expresar como B en función de Y. Que en un cierto intervalo, y perteneciente a un intervalito CD. ¿Sí? Supongamos entonces que esto es C y esto es D. Bien. Así, para que sea función, ¿sí? Una función, entonces, un intervalo. Ahora fíjense que ese intervalo está sobre el eje de la Y, ¿está bien? Y entonces, como les decía, una función W, que depende de Y, que siempre se mantiene mayor o igual que esta otra función B, también dependiendo de Y, para todo Y en el intervalo CD. O sea, vamos a tener una situación así, ¿sí? Una curva, que es la W en este caso, que va a estar siempre, digamos, a la derecha, por así decirlo. Mientras esta sea mayor, mientras W sea mayor que la B, para todos los valores de Y en ese intervalo, significa que esa función W va a estar siempre a la derecha de esta función B. ¿Está bien? Y entonces el área que yo quiero integrar, en este caso, el área que quiero calcular, o la región encerrada, sería esta. ¿Sí? Es decir, el área comprendida entre las dos funciones W y B dentro de un intervalo CD. ¿Sí? Bueno, si se cumplen esas condiciones, entonces el área de la región delimitada a la izquierda por la curva B, a la derecha por la curva W, y arriba y abajo justamente por las rectas. Esta sería una recta horizontal de ecuación I igual a C,
y esta sería una recta horizontal de ecuación y igual a D. ¿Está bien? Bueno, entonces del área de esa región delimitada se puede encontrar planteando una integral entre C y D, de la función que está más a la derecha, que sería en este caso la W, pero fíjense que ahora es una W que depende de I, ¿sí? Antes, como integramos con respecto a X, era una función que dependía de X. Ahora es una función que dependerá de Y, que es la que está a la derecha, menos la función B, que también va a depender de Y, que es la que está a la izquierda, ¿sí? Y ahora, todo esto diferencial de Y. Es decir, que vamos a encontrar esta integral con respecto al eje de las Y, por eso planteamos diferencial de Y, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería, supónganse, que yo quisiera calcular esta misma región, esta misma área que encontramos hoy planteando esta integral, que la tuvimos que plantear en dos partes? Van a ver cómo ahora la podemos plantear con una sola integral, que estaría, entonces, de la siguiente manera. Las Y tienen que estar entre un valor C y un valor D, ¿sí? Fíjense acá, las Y estaban entre esta recta, que era la recta Y igual a 1, ¿se acuerdan? Y el punto más alto que encontramos acá de la coordenada de B es 2, ¿sí? El punto 2. Entonces, la franja entre la cual van a quedar comprendidas las dos funciones, que serían la W y la B, ¿sí? Siempre va a estar comprendida entre 1 y 2. Entonces voy a plantear la integral entre 1 y 2, ¿de quién? ¿Cuál es la función que está más a la derecha? Que la que sería la W, ¿sí? ¿Cuál sería? La recta, ¿sí? La recta sería la función, en realidad sería este pedacito de recta, ¿lo están viendo? Sería este pedacito de recta, ¿sí? Que sería la función que está a la derecha. ¿Y cuál sería la función que está a la izquierda? Es decir, ¿cuál sería la B? La función que está a la izquierda sería la curva, la raíz. Pero como son funciones de Y, nosotros teníamos estas funciones. Una era la función Y igual a la raíz de X, pero en este caso teníamos la Y dependiendo de X. Yo ahora necesito, al revés, una W en función de Y. Es decir que necesito despejar la X para que me quede en función de Y. La raíz la paso al otro lado elevando al cuadrado. Entonces me queda esta, sería la curva, que sería nuestra función B, en este caso la que está más a la izquierda, sería X igual a Y al cuadrado, ¿sí? ¿Y cuál es la función que está a la derecha, dijimos? La recta. Pero esa recta, ¿qué ecuación tenía? Menos X más 6, pero era Y igual menos X más 6. Si yo despejo la X, ¿cómo me va a quedar? Este X que está negativo lo puedo pasar al primer miembro, como hicimos hoy, para despejar, para que me quede la X positiva, y pasar la Y, que estaría de este lado positiva, va a pasar al otro lado restando. Y entonces la ecuación me va a quedar menos Y más 6. El 6 lo dejo como más 6 porque no lo pasé para ningún lado, ¿sí? El único que pasé, la X que estaba restando pasó sumando, y la Y que estaba positiva pasó negativa. Entonces ahora sí, las dos funciones las tengo que expresar en función de Y. ¿Vamos? Entonces, vuelvo a repetir, la integral entre 1 y 2, ¿de quién? De la función que estaba más a la derecha, que ¿cuál es? La recta, menos Y más 6, en función de Y, esa sería la W, digamos, menos la función que estaría del lado izquierdo, en este caso sería esta, que era ¿cuál? La Y al cuadrado, o sea, menos la Y al cuadrado. Bueno, este es el planteo que, como les decía,
se puede resolver con una sola integral. En este caso, no tengo que separarlo en dos partes, ¿sí? Siempre tiene que darse esta situación, que la función W, en este caso la recta sería, tiene que ser mayor que la B. Es decir, siempre en esa franja, entre el 1 y el 2, la función tiene que estar a la derecha y la otra función tiene que estar siempre a la izquierda. No se pueden cruzar ahí entre medio, ¿sí? Bien, porque si se cruzaran, también tendríamos que partirlo en dos o en tres integrales, como hicimos en este caso, ¿está bien? Entonces siempre tengo que mirar que en esta franja, entre el 1 y el 2, en este caso, siempre tenga la misma función a la derecha y la misma función a la izquierda. Es decir, como vimos acá, la misma función me refiero a la recta, que está delimitando del costado de la derecha, y la función, la curva, que sería la raíz de x o y al cuadrado, que siempre está de este lado, del lado izquierdo, o a la izquierda de la recta, ¿se entiende? Para que cumpla esta condición, de que la W siempre tiene que ser mayor que la B, en ese intervalo, en el intervalo 1, 2, ¿está bien? Bueno, finalmente para encontrar, lo mismo que hoy, para encontrar el área, hoy no lo hice, pero me faltó resolver la integral y aplicar la regla de Barrow, ¿no es cierto? Acá no lo hice porque es una integral muy sencilla, pero si lo resuelven de una manera o de otra, el valor del área debe ser igual, ¿sí? Así que después pueden probar, ustedes si quieren, encontrar el área resolviendo las dos integrales como las planteé hoy, ¿sí? O de esta manera, que esta la voy a resolver, para que les quede por lo menos una resuelta, ¿cómo sería? La integral de menos i, la integral, en realidad calculo la integral de i, que es i al cuadrado sobre 2, con el menos que tenía adelante. La integral del 6, que es 6i. Y la integral de i al cuadrado, negativo en este caso, será i al cubo sobre 3. Todo esto por la regla de Barrow, o teorema fundamental del cálculo, entre 1 y 2. Bien. Ahí reemplazo toda esta ecuación en 2, lo voy a hacer acá abajo, que me daría 2 al cuadrado, 4, dividido 2, 2, con el menos me queda un menos 2, 6 por 2, 12, menos 2 al cubo, 8 tercios. Todo esto sería reemplazado en 2, menos, todo lo que viene ahora lo pongo entre paréntesis, porque este menos me afecta a todo, reemplazado en 1, que me queda menos 1/2, más 6, 6 por 1, ¿sí? Menos 1 al cubo, que es 1 sobre 3, menos 1 tercio. Bueno, haciendo estas cuentitas, sería menos 2 más 12. Vamos a calcular todo eso. Menos 8 tercios, acá me quedaría más 1/2, ¿no es cierto? Después que viene más 6, menos 1 tercio. Perdón, este más 6, me equivoqué, sería ahí, dije más 1/2 y sería menos 6, ¿no es cierto? Menos 2 más 12, menos 8 tercios, más 1/2, dije, menos 6. Bueno, y ahora sí, este queda también más 1 tercio. Bueno, si hice bien las cuentas me da 13 sextos esto. Si no, revisen por las dudas las cuentitas porque las hice medio apurado y no veo mucho acá. Bien, ese sería el área de la región que planteamos, que, como les decía, les tiene que dar lo mismo si calculan las otras dos integrales que habíamos planteado hoy, ¿sí? Les tiene que dar lo mismo. Bien, este era uno de los temas que nos quedaba, lo cual les va a servir para resolver del práctico los ejercicios que tienen que entregar, que son del 9 y del 10. En el 9
El 9, el apartado D, lo van a tener que hacer de esta manera, ¿sí? Y en el 10, que dice, considere la región limitada por las gráficas, bueno, que tienen ahí también, y les dice también, determine el área de la región integrando con respecto al eje X, eso es como lo veníamos haciendo habitualmente, como lo planteé acá en el primer ejemplo, y después integrando con respecto al eje Y, que es lo que acabamos de ver recién, ¿está bien? Para terminar con este práctico, me está quedando por contarles algo sobre el teorema fundamental. Vieron que habíamos visto anteriormente el teorema fundamental del cálculo, la primera parte, que me permitía encontrar la integral definida, por ejemplo, entre 6D o entre 1 y 2 de una función, como vimos acá. Y ahora vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, segunda parte, el que van a necesitar para resolver también uno de los ejercicios que nos quedó del práctico. Espérenme un cachito. Para resolver uno de los ejercicios que nos quedó del práctico, que ahora vamos a ver alguno. Bueno, entonces, teorema fundamental del cálculo sería segunda parte. Bien, lo que dice este teorema, si f es continua, en un intervalo que contiene al punto, contiene al punto A, que ahora vamos a ver cuál es ese punto A, y si f de x, esta función f de x mayúscula, está definida de la siguiente manera, como la integral desde a hasta x de otra cierta función f chiquita, vamos a ponerle, de t, acá es una f de t, fíjense, diferencial de t, o de otra variable, digamos, ¿sí? Fíjense que la función f de x se depende, o es una función que en realidad en el fondo depende de x, porque es una integral que está definida desde a hasta x, ¿sí? De otra cierta función, f de t diferencial de t, donde esta función f, la f chiquita tiene que ser continua en un intervalo, vamos a poner un intervalo i, que contiene al punto A. O sea, esta función f que está dentro del integrando, esta f de t, es la que tiene que ser continua en algún intervalo que contenga al punto A, ¿sí? Bien, entonces, si la función f está definida de esta manera, lo que me dice el teorema fundamental del cálculo, la conclusión del teorema es que la derivada de esta función f grande, la derivada de esta, es igual a la f chiquita, es igual a la f chiquita para todo x, este simbolito quería decir para todo x, en el intervalo. En el intervalo i, ¿sí? O sea que la conclusión, importantísima conclusión, es que la derivada de esta función f es coincidente, digamos, con la función que tengo acá dentro en el integrando, ¿sí? Es como que ya estoy pudiendo encontrar la derivada de esta función f grande
en realidad sin encontrar la integral, ¿se dan cuenta? Es decir, la derivada de esta función f mayúscula coincide con la función que tengo acá dentro del integrando, ¿sí? Bien, y ahora lo vamos a ver eso en un ejemplo de los que tienen que resolver ustedes ahí en el práctico, cuál sería el número, a ver, aplicar el teorema fundamental del cálculo. Del práctico 14 me refiero, el ejercicio 7 que nos quedó, el ejercicio 7, ¿sí? Y vamos a ver uno cualquiera de ellos que tienen ahí. Por ejemplo, en el 7, apartado B, si quieren, en los apartados siguientes, aplique el teorema fundamental del cálculo para determinar, por ejemplo, los intervalos donde la función es creciente o decreciente y donde la función vale 0. ¿Qué tendrá que ver la integral con que la función sea creciente o decreciente? Por ejemplo, la función que ustedes tienen ahí en el apartado B es la función, dice, h de z, igual, no quiero borrar esto del teorema porque lo vamos a necesitar ahora. Raíz cúbica de u menos 1 diferencial de u. Pero es la integral, ¿no? De la raíz cúbica diferencial de u, y es la integral desde dónde hasta dónde, desde 2 hasta z. Fíjense que es una función que depende de esta variable, de la variable que está, en este caso z, que es la variable que está en el extremo superior de la integral, ¿se dan cuenta? Bueno, esta sería mi función f chiquita, podría llamarle f de u en este caso, sería la función raíz cúbica de u menos 1, ¿se dan cuenta? Esa es mi función f de u. La que tiene que ser continua en un intervalo que contenga el punto 2. En este caso, el punto 2, esta función es una función continua porque es raíz cúbica, es una composición, en realidad funciones continuas. Entonces, una función continua en el intervalo que contenga el punto 2. Puede ser desde el intervalo desde 1 va a tener que ser acá para que esté definida. Como es raíz cúbica, en realidad va a estar definida para cualquier valor de u, en realidad. Bien, entonces en un intervalo cualquiera que contenga al 2, podría ser desde 0 hasta infinito, si quiero, ¿sí? Entonces, en ese intervalo, ¿qué es lo que me diría el teorema fundamental del cálculo? Que la derivada, en este caso, de la h, la derivada de la h, no voy a borrar todo, para este ejemplito que tenemos acá, ¿sí? De ejercicio 7b, apartado B, entonces, lo que me dice el teorema fundamental del cálculo es que la derivada de h, o sea, h' de z, es igual a la función que tengo adentro del integrando. En este caso, decir la función raíz cúbica de z menos 1. ¿Sí? Fíjense que acá el teorema fundamental del cálculo decía que esta era la derivada f' de x, porque acá la integral llegaba desde a hasta x, ¿sí? Y la derivada de esa función, ¿qué me daba? Me daba la función que está dentro del integrando, la f chiquita, digamos, pero reemplazada en x, reemplazada en el extremo superior de la integral, ¿sí? Bueno, como nuestra función era una h de z, la integral, el extremo superior de la integral es z, entonces h' de z va a ser la raíz cúbica de z menos 1, ¿está bien? Bueno, esa es la conclusión importante del teorema, y ahora con eso puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que vieron de estudio de funciones para analizar dónde una función es creciente, decreciente, dónde vale 0, ¿sí? Si es cóncava hacia arriba o hacia abajo, podría sacar, ya teniendo la derivada primera, después puedo sacar la derivada segunda, ¿sí? Entonces, en definitiva, para lo que me pide el ejercicio 7, intervalo donde la función es creciente o decreciente y donde vale 0, ¿sí? Eso es lo que me pide.
Para ver dónde es creciente o decreciente, lo primero que tengo que hacer es buscar los puntos críticos. Es decir, que voy a igualar la función a 0, la derivada, ¿no es cierto?, de la función la igualo a 0, es decir, la raíz cúbica de z menos 1 lo igualo a 0, y de ahí despejo z, bueno, paso la raíz cúbica como 0 elevado al cubo, que va a ser 0, z menos 1 igual a 0, con lo cual en z igual a 1, o z igual a 1 sería un punto crítico. Punto crítico de la función original h de z. ¿Sí? Bien, es un punto donde la derivada vale 0. ¿Cómo saco dónde crece o dónde decrece la función h de z? Para ver dónde crece o dónde decrece, tengo que mirar el signo de la derivada de h'. Que si encontramos que el punto crítico es 1, entonces es posible que si esta derivada cambia de signo, va a cambiar a la izquierda o a la derecha del 1. Puedo probar un valor antes y un valor después del 1, el cual podría ser, no sé, el 0,5 si quieren. Como ser acá en 0,5, 0,5 menos 1 me va a dar negativo, la raíz cúbica me va a dar negativa. Y si reemplazo, por ejemplo, en el 2, en cambio, el z lo reemplazo por 2 y me queda 2 menos 1, 1. Raíz cúbica de 1 es 1, por lo tanto me daría positivo. Entonces ahí puedo decir h de z decrece ¿en qué intervalo? De menos infinito a 1. Lo mismo para decir dónde crece. ¿En qué intervalo crece? Donde la derivada es positiva, es decir, de 1 a infinito. ¿Sí? ¿Dónde vale 0? Me pedía también. ¿Dónde vale 0? Lo puedo sacar por mirando la forma en cómo está definida la función h de z. Si ustedes miran, h de z era la integral desde 2 hasta z de la función raíz cúbica de z, no, perdón, acá era t menos 1, o u menos 1, no sé qué era. Otra variable tiene que ser acá, ¿sí? Bueno, en definitiva, como la función está definida así, como la integral desde 2 hasta z, ¿recuerdan una de las propiedades de la integral definida? Que me decía que para que la integral definida valga 0, de hecho era una pregunta teórica de las teóricas del parcial, ¿sí? Para que la integral definida me dé 0, tiene que coincidir el extremo superior con el extremo inferior. Es decir, si z es igual a 2, en z igual a 2, perdón, me quedaría la integral desde 2 hasta 2 de esta función. No importa la función que sea, por lo menos si está definida la integral definida desde 2 hasta 2 es 0. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿dónde la función va a valer 0? Bueno, donde la variable que está en el extremo coincida con el extremo inferior. ¿Se dan cuenta? En este caso era en z igual a 2. Bien. Bueno, con esto estaríamos en condiciones de terminar todo el práctico 14, que sería el último tema que vamos a desarrollar. La gente que tiene que cursar que tiene que rendir en forma regular, le quedaría para estudiar por su cuenta, lo cual puede ir preparándolo y después nos pregunta, en todo caso en el foro, les quedaría para preparar la parte de vectores, ¿sí? Que es el único tema que nos quedó sin ver. Los que rinden por promoción, el coloquio, se van a salvar porque el tema ese de vectores no se los vamos a tomar, ¿sí? Sí le vamos a hacer, como dijimos, a los que rinden coloquio, le vamos a hacer preguntas relacionadas con este práctico 14, sobre todo, ¿sí? En general integrales, y integrales definidas, ¿sí?
Puede ser, por ejemplo, plantear una integral para encontrar un área, o puede ser encontrar el área encerrada entre dos funciones, puede ser que dice el teorema fundamental del cálculo, puede ser, bueno, cualquiera de los temas que está en el práctico 14, puede ser algo que le vamos a preguntar en el coloquio. ¿De acuerdo? Bien, con esto estaríamos terminando por hoy. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Pueden habilitar los micrófonos y Yo, preguntar. Sí, profe, ¿cuándo serían las exposiciones? bueno, las exposiciones ya les vamos a avisar, pero van a ser seguramente después de los integradores o durante la semana que estemos tomando el integrador, ¿sí? Calculen que ahora, la semana que viene va a ser el recuperatorio del cuarto parcial. La siguiente semana sería entonces la de los integradores, ¿sí? Donde cada uno va a tener que recuperar los parciales que deben, hasta 2 parciales, ¿sí? Si a alguno le fue mal en el primero y en el segundo, y aprobó los otros 2, tendrá que recuperar primero y segundo parcial, en el integrador me refiero, ¿no es cierto? Así que después que tomemos los integradores, o durante esa semana, posiblemente ahí le vayamos dando fechas para los coloquios, ¿sí? Para exponer los trabajos. Previamente nosotros les vamos a ir corrigiendo los trabajos, que ustedes ya están, algunos ya están trabajando, ya le hemos corregido algunas cosas, pero primero le vamos a hacer una corrección de ese trabajo final, y si ese trabajo final finalmente está aprobado, bueno, estarían ahí en condiciones de exponer el coloquio, ¿de acuerdo? Y lógicamente, como son muchos grupos, 20 o 21 grupos hay hasta ahora, descartando después los que lamentablemente no hayan aprobado el cuarto parcial, no van a poder promocionar. Así que bueno, de esos 20 grupos a lo mejor quedan menos, o tal vez, ojalá que queden todos, pero bueno, como son como 20 grupos, nosotros les vamos a ir dando turnos para exponer los trabajos, ¿sí? Ya les vamos a ir notificando a cada grupo qué día le toca, ¿de acuerdo? Puede tocarle, ya les digo, esa semana, durante la semana de los integradores, o puede ser la siguiente semana, ¿sí? Pero probablemente más de 3 grupos por día no vamos a poder evaluar, ¿sí? Que imagínense que cada grupo tiene que exponer el trabajo, contarnos qué hicieron en el trabajo, y después nosotros les vamos a hacer unas preguntas a cada uno de los integrantes, o sea que nos va a demorar más o menos 20 minutos, media hora cada exposición. Por lo tanto, más de 3 grupos por día no vamos a evaluar, a lo sumo 4. Así que, pero bueno, ya les vamos a ir avisando nosotros las fechas, pero imagínense que va a ser, ya les digo, el 20 va a ser el recuperatorio del cuarto parcial, y ahí nomás 23 o 24 o 25 será el integrador. Así que los primeros grupos de coloquio pueden estar ahí entre el 25 y el 27 de noviembre, y algunos van a ir pasando para la primera semana de diciembre, ¿sí? Así que bueno, ya les vamos a ir nosotros avisando, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra preguntita? Me preguntaban si los que van al integrador pueden ir a promoción. No, la gente que va a los integradores no puede promocionar. Sí pueden promocionar los que fueron a recuperar algún parcial, o sea, si alguno ahora desaprobó el cuarto y tiene que recuperarlo, y en el recuperatorio lo puede aprobar, esa gente sí va a poder promocionar, pero no los que hayan ido o tengan que ir al integrador, ¿eh? ¿De acuerdo? Claro, todavía estamos corrigiendo, así que probablemente haya así un par de ejercicios que falte, que todavía no se haya corregido. Así que, como les decía, entre hoy y mañana van a estar corregidos todos los ejercicios. Otra cosa que hemos detectado, lamentablemente, es que se han copiado algunas personas se han pasado los ejercicios. Nosotros nos damos cuenta porque al corregir uno por uno, imagínense que, eh, digamos, sobre todo cuando uno resuelve un ejercicio de una forma muy particular y muy especial, nosotros nos damos cuenta enseguida si hay 2 iguales. Entonces, en esta corrección,
Le pusimos un 0 a cada uno de los alumnos que se pasaron aparentemente el ejercicio, ¿sí? Que en realidad lo que deberíamos haber hecho es desaprobarle el parcial directamente. ¿Mm? Eh, Porque digamos, en una instancia universitaria no se puede admitir que se copien en un parcial, ¿sí? Eh, por lo tanto, ya les digo, en las próximas instancias de evaluación, cuando nosotros detectemos que alguien se pasó un ejercicio, directamente le vamos a desaprobar el parcial, ni se lo vamos a corregir. ¿Mm? En este caso le pusimos un 0 en los ejercicios que se pasaron aparentemente, pero ya les digo, lo que tendríamos que haber hecho es desaprobar el parcial completamente, como mínimo, porque hay sanciones incluso mayores para los alumnos que se copian en una facultad. Así que no vamos a admitir esas cuestiones, ¿sí? Así que de nada le va a servir cuando nosotros en el coloquio le empecemos a preguntar y no sepan resolver un integral o no sepan justificar alguna cuestión que le preguntemos, ¿sí? Si ustedes no estudian, obviamente no van a poder aprobar el coloquio, porque no va a ser una simple exposición del trabajo. Acuérdense que van a tener que estudiarse toda la unidad completa y les van a tener que responder las preguntas que le hagamos. Y sobre todo las preguntas también relacionadas con este tema de integral que vamos a evaluar en el coloquio, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien me quiere preguntar alguna otra cosita.